Hola, somos Jimena Sánchez Ruedas y Kate Abigail Estrada Mis del grupo 535 y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, los distintos usos del lenguaje y cómo, en realidad, casi nunca aparecen de forma pura. Exacto. A veces pensamos que cuando hablamos lo hacemos con un solo propósito, pero el lenguaje puede servir para informar, expresar emociones o dirigir acciones. Esos son los tres tipos de discursos básicos: el informativo, el expresivo y el directivo. El informativo se usa para transmitir datos o conocimientos, como cuando un científico explica un experimento. El expresivo refleja sentimientos o emociones, como un poema o una canción, y el directivo busca provocar una acción o cambio en quien escucha, como cuando alguien da una orden o un consejo. Pero en la vida real los discursos puros casi no existen. Lo común es que el lenguaje combine dos o incluso las tres funciones al mismo tiempo. Por ejemplo, un poema puede ser expresivo, pero también tener una moraleja, y eso ya lo hace directivo, o incluso dar información sobre el mundo natural, pero también tener una moraleja, y eso ya lo hace directivo, o incluso dar información sobre el mundo natural. Lo mismo ocurre con un sermón. Su objetivo principal es dirigir la conducta de los oyentes, pero también puede expresar emociones o dar información sobre las enseñanzas religiosas. O con un tratado científico, que es básicamente informativo, pero muchas veces refleja el entusiasmo del autor o impulsa al lector a comprobar sus conclusiones. En realidad, casi todo lo que decimos combina varios usos del lenguaje. Pero cuando el lenguaje cumple varias funciones, hay que tener cuidado para no causar confusión. En la vida cotidiana no podemos dar órdenes como si fuéramos jefes militares. Exacto. Si alguien solo dice haz esto o tráeme eso sin contexto ni tacto, puede provocar rechazo o conflicto. Por eso, la mayoría de las veces usamos métodos más sutiles. Pedimos las cosas con educación o apelamos a razones o emociones para lograr el resultado que queremos. Y eso se debe a que las acciones humanas son complejas. No actuamos solo porque alguien nos lo ordene, sino porque tenemos deseos y creencias que influyen en nuestras decisiones. Si queremos que alguien haga algo, tenemos que considerar esas dos cosas, lo que desea y lo que cree. Por ejemplo, si alguien tiene hambre y cree que algo es comida, comerá, pero si no lo cree, no lo hará, aunque lo desee. Entonces, para motivar a las personas, a veces hay que darles información que cambie sus creencias o despertar en ellas ciertas emociones o actitudes. Imaginemos que queremos convencer a un grupo de personas para que donen a una organización benéfica. Si ya tienen una actitud solidaria, bastará con informarles de los buenos resultados de esa organización. Ahí el lenguaje sería principalmente directivo e informativo. Pero si esas personas ya creen en la causa, pero no están muy motivadas, lo que funciona es apelar a sus sentimientos, usando un discurso más expresivo que toque sus emociones. Y si ni creen en la organización ni tienen una actitud solidaria, entonces habría que usar los tres tipos de lenguaje a la vez: informar, expresar emociones y dirigir. Así se logra que el mensaje tenga un impacto real y provoque una acción. Otro uso interesante del lenguaje es el ceremonial, que mezcla lo expresivo y lo directivo. Lo usamos en contextos sociales o formales, desde algo tan simple como decir gracias, hasta los rituales religiosos o las bodas. Por ejemplo, cuando alguien agradece públicamente en una reunión, esas palabras expresan cortesía y buena voluntad, pero también pueden influir en los demás, tal vez lograr simpatía, una invitación o incluso apoyo. En el extremo opuesto, tenemos ceremonias más solemnes, como una boda. Ahí el lenguaje busca resaltar la importancia del momento con una función expresiva y al mismo tiempo provocar una acción: que los novios asuman su papel como esposos, que esa sería la función directiva. A veces no nos damos cuenta, pero el lenguaje ceremonial está presente incluso en contextos modernos. Por ejemplo, cuando un empresario o político repite ideas conocidas, no lo hace para informar algo nuevo, sino para reforzar una creencia compartida, como si fuera un rito. Sí, es como una especie de acto simbólico. En algunos almuerzos de negocios, por ejemplo, los empleados, al escuchar un discurso sobre las virtudes de la libre empresa, no cambian las ideas de nadie, pero reafirma la identidad del grupo, como si todos participaran en un mismo ritual. Hay también otro tipo de uso del lenguaje muy interesante, parecido al ceremonial,
que se llama uso realizativo. Este tipo de lenguaje no solo comunica algo, sino que realiza una acción con las palabras. Por ejemplo, cuando alguien dice te prometo, me disculpo, te felicito o los declaro marido y mujer. En esos casos, las palabras no describen una acción, son la acción. Al decir acepto tu oferta o bautizo este barco, el hablante está ejecutando el acto mismo en el momento de hablar. Estos son los llamados verbos realizativos. Se usan en primera persona y solo funcionan si se dicen en el contexto adecuado y por quien tenga la autoridad o el derecho de hacerlo. Por ejemplo, si un juez dice los declaro inocentes, tiene valor legal, pero si lo dice cualquier persona sin ese rol, no tiene efecto. Entonces, el poder de las palabras depende también de las circunstancias. En conclusión, el lenguaje no se limita a informar o expresar emociones. En la práctica, es una herramienta compleja que puede influir, crear vínculos y hasta transformar la realidad. A veces nuestras palabras inspiran, otras veces convencen y en muchas ocasiones hacen que las cosas sucedan. Hablar es una forma de actuar y entender eso nos ayuda a usar mejor el lenguaje en cualquier situación. Esperamos que con esta explicación haya quedado muy claro cómo cada tipo de discurso puede mezclarse y funcionar al mismo tiempo. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.